Volvemos aquí a 60 por 60. Ya tenemos con nosotros a uno de nuestros abogados de cabecera, asesores aquí y de muchos otros casos, don Florentino Vázquez Borja. Florentino, a ver, es que hace unos días nos compartías ahí en un grupo, en el famoso grupo Juraltay, una relevante sentencia que no lo van a creer. Antes de decirnos cuál fue la determinación, platícanos el caso, Florentino. ¿Cuál es el caso? ¿Qué fue lo que tú estabas denunciando? Fíjate que nosotros hemos estado denunciando, no nomás pero vamos a enfocarnos en este asunto. El actuar de los agentes del Ministerio Público en cuanto a la impartición de justicia. Nosotros vemos claras violaciones, lógicamente, en el desarrollo e integración de una carpeta de investigación, las cuales dejan un gran desaseo en la misma integración. Vemos que inventan delitos, vemos que privan de los derechos de procuración de justicia a las personas. En ese sentido, cuando detectamos este tipo de cosas, les fincamos una responsabilidad. Hay veces que nos vamos por la vía penal, hay veces que nos vamos, depende de la gravedad del actuar del agente del Ministerio Público. En este caso en específico, se fue por la vía administrativa, suponiendo que, como lógicamente, por la ley de justicia administrativa para el Estado de Sonora, sí, nos conduce a que deben de ser resarcidas las personas en sus derechos violentados. O sea, no nada más es el hecho de que castigues al servidor público, es también que sea resarcido de manera económica de esa persona. Sin embargo, pues aquí estos magistrados, pues la verdad, de manera desasiada, vemos que ni siquiera funda ni motiva. La tenemos ahí la vamos a tener el pantallazo para que vean. Sí. ¿Cuál fue la acusación en este caso específicamente y contra quién? Fue en contra de la licenciada Diana María Corrales Murrieta por la integración incorrecta de una carpeta de investigación de índole familiar. Okay. Diana Murrieta por la integración incorrecta de una carpeta de investigación por violencia intrafamiliar. Okay. Solamente la sancionan con 2 días. O sea, ¿cuánto tiempo te llevó desde que interpusiste esta queja o denuncia? 1 año. 1 año. 1 año de juicio, de aportar pruebas, de aportar elementos. Más que nada por la admisión de los propios juicios, ¿no? Ese es el hecho. Igual estamos viendo de que, pero un detalle importante, si los abogados alcanzan a detectar, la juez solamente se basa en la propia ley orgánica, pero nunca se va a la ley, lógicamente, de justicia administrativa. Ese es el hecho notorio que funda una sentencia de manera no funda la sentencia, o sea, es su propio criterio. Sí. No funda y no motiva su determinación. O sea, simplemente digo, ¿sabes qué? Te voy a castigar 2 días, vete. Vamos a retomar. A ver, tú estás en litigando un asunto familiar, ¿consideras que el Ministerio Público actuó incorrectamente en ese juicio? Y tú pones una denuncia contra ese Ministerio Público por dilación, por no atender las diligencias o por malas incorrecta integración de la carpeta. ¿Okay? Te tardas 1 año litigando el asunto y por lo que veo, pues finalmente, ¿qué juez fue quien la magistrada? Una magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo. El Tribunal de Justicia Administrativo, que es cuántas cosas hay que ver en ese tribunal. Entonces, después de 1 año de estar aportando pruebas, alegatos, finalmente, pues digamos que la encuentran culpable, te dan la razón jurídica de que la agente del Ministerio Público había cometido fallas en la integración de la carpeta, y viene la sentencia. ¿Y sabe a cuánto la sentencian? A 2 días de inhabilitación. 2 días, 48 horas. Haga de cuenta que agarró un puentecito para irse a Tucson de shopping, a gusto, después de 1 año de estar litigando un asunto. Sí, por eso decimos, si tú te vas a la visitaduría o te vas a la justicia administrativa, es la misma gata.
se protegen con el mismo. O sea, la verdad, con el mismo rasero. ¿Por qué? ¿De quién depende? Depende del gobierno directamente. Sí, claro. Nosotros estamos viendo que si tú vas y te quejas ante la visitaduría siempre va a proteger a los agentes del Ministerio Público, indistintamente de la gravedad del delito que hayan cometido. Pero además la visitaduría ya quedó obsoleta, ¿no? Porque de alguna forma pues está la Fiscalía Anticorrupción y está el Tribunal de Justicia Administrativo. ¿La visitaduría qué hace? Los aplaude, los premia, bueno, los sube de puestos. Sí. Mira, nosotros estamos, por ejemplo, un caso pues muy sonado, que fue el caso de Miguel Praxedis y Marcos Valdés. En lugar de los agentes a Roberto y a su compañero, en lugar de bajarlos o en lugar de sacarlos, los premia y los hacen jefes regionales, delegacionales en Ciudad Obregón. O sea, y con una... Estamos hablando del caso, para quienes no conocen el asunto, del caso de 2 periodistas de Ciudad Obregón que fueron detenidos, ingresados al penal, acusados de extorsión por un funcionario público del municipio de Cajeme, y que fueron exonerados gracias a la intervención aquí del licenciado Florentino, y se denunció obviamente la mala actuación de los ministerios públicos. ¿En qué va ese asunto, Florentino? Bueno, aquí quedó demostrada la mala praxis de los agentes del Ministerio Público, los cuales fueron condenados lógicamente al pago reparatorio, dinerario ya pagado a los 2 Pero tuviste que acudir a una instancia federal, ¿no? Tuvimos que irnos, sí, por ser periodista, lógicamente fue un caso muy especial por el hecho de la protección especial hacia el periodismo. Si usted acude a lo local, no le van a hacer caso. Los periodistas, y nuestra recomendación es no se busquen apoyar en las fiscalías locales, no, para nada. Claro que no. En lo más mínimo. La verdad, busquen la protección, lógicamente, del ente federal o de los organismos internacionales a efecto de que estén al pendiente de la seguridad y la integración y su integridad. Porque aquí es el acoso constante en contra del periodismo. Ustedes dicen una situación, los incomoda y lógicamente inmediatamente mandan a sus propios sicarios que tiene el propio Estado. O sea, es un hecho cierto y notorio. Constantemente los están agrediendo, ya sea verbal, físico, con amenazas de muerte. A todos los periodistas, o a la mayoría de los periodistas, los tienen en ese tenor, como una amenaza hacia la sociedad, cuando lo único que hacen es informar lo que acontece al día con los actuales de los servidores públicos en general, ¿no? No, pero luego se quejan de que los estamos extorsionando, ¿no? Así es, o sea, si tú dices la verdad, eres un extorsionador. Si eres un mentiroso y los proteges, eres un gran periodista. Ese es el hecho que estamos viendo. Al contrario, te felicitamos por lo que estás, el gran esfuerzo que haces aquí en tu radio aquí, pues. Y verás lo que hemos encontrado de ese asunto que tú y yo vamos a litigar más adelante. Hemos encontrado unas chuladas que luego estamos trabajando de un reportaje un poquito más a fondo. Pero sí, yo quería invitar a Florentino, y de hecho lo quiero invitar todos los lunes. Lo quiero invitar a que nos platique, porque muchos de los asuntos que trata Florentino en los juzgados son justo contra los abusos de los ministerios públicos, contra los abusos del aparato de justicia, que yo insisto es uno de los aparatos de administración y de impartición de justicia más podridos del país. O sea, está viciados, podridos. Oye, ahora que ocurrió, Florentino, el supuesto incendio que hubo en el Cerezo, y digo supuesto, porque tengo elementos para decir que fue un supuesto incendio provocado por un supuesto cortocircuito. Tengo los elementos para decirlo, pero lo estoy corroborando. Nos dimos cuenta que el Cerezo de Hermosillo tiene una sobrepoblación de más del 70%. Y se supone que cuando entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal, pues la prisión preventiva era el último de los recursos. O sea, que era excepcional, la Corte lo ha dicho, el propio presidente de la Corte lo ha repetido muchas veces, es el recurso excepcional. Y ahora, ¿cómo es posible que teniendo una ley que privilegia o que no privilegia más bien la prisión preventiva, las cárceles están llenas otra vez? Lo que pasa es que los jueces, de manera arbitraria, utilizan la prisión preventiva justificada sin estar justificada. ¿De qué los tienen llenos? De violencia familiar,
de amenazas, de supuestas amenazas. No está comprobado, eres inocente. Así es. Demuéstrame lo contrario. De incumplimiento de obligaciones. O sea, de asuntos familiares es lo que tiene. Les decretan prisión preventiva. Te decretan prisión preventiva justificada. ¿Recuerdas el caso del Mion? Emblemático. Un ejemplo. Nosotros siempre lo usamos, porque es el caso más emblemático del abuso de la prisión preventiva justificada. Hay un debate a nivel nacional que, bueno, ya se calmó un poquito ese debate, porque se retiró el proyecto del ministro Juan María Aguilar, para desaparecer la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pero el debate no está ahí. En la realidad el debate está en el exceso de aplicación de la prisión preventiva justificada. Y por eso están las cárceles llenas otra vez. Los criterios que toman los juzgadores no es un criterio, no lo fundan y no lo motivan. De ellos basta con que tú digas, o que la gente del Ministerio Público de manera falaz diga, es una amenaza para los socios, se puede sustraer, tiene dinero, o sea, eso es delito. Oye, el otro caso muy emblemático, el de Rosario Robles. La mantuvieron 3 años presa porque tenía 2 licencias, una en cada alcaldía de la Ciudad de México. Pero fueron creadas. Y eso la convertía en una posible persona que se iba a fugar. Así es. O sea, los criterios de los jueces son muy miopes. La verdad, el dejarles al libre arbitrio del juzgador la prisión preventiva justificada nos deja en manos de un criminal en cuestión de la justicia. Va a abusar de ella, ya sea por designio, ya sea porque se pongan de acuerdo él y el agente del Ministerio Público y el defensor de oficio, porque es el triángulo. Sí, claro. Es la trilogía como diría, citando a la fiscal, ¿no? Es la trilogía de la prisión preventiva, la trilogía del delito, ¿está ahí? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Por ejemplo, la gente del Ministerio Público pide una audiencia privada con el juzgador, se ponen de acuerdo de qué es lo que van a hacer antes de pedir la audiencia correspondiente. En ese momento, pues no se nos notifica a nadie. Posteriormente, lógicamente, dice la ley, entre comillas, porque sabemos que es mentira. Sabemos que se ponen de acuerdo en qué van a hacer, ya sabe la propia juzgadores, ya tienen copia de la carpeta de investigación, aunque nos digan que no. Claro. Tienen pleno conocimiento. Claro. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con la defensa? Nosotros solamente nos dan el término constitucional, ya sea de 48, 72 o 100, o la ampliación pertinente. Sin embargo, ¿qué podemos hacer en ese tiempo? Absolutamente nada. No podemos desahogar los datos de prueba pertinentes para acreditar. Nosotros no te deberíamos de demostrar la inocencia. Quien nos tiene que demostrar es quien nos imputa. Se supone que la carga les corresponde a las partes materiales. Sin embargo, es otra violación. Nosotros se violenta gravemente el artículo 10 y 11 del propio Código Nacional. ¿Dónde está la igualdad entre la ley? ¿Dónde está la igualdad? No existe. Porque si tú imputas un delito, tienes toda una temporalidad para ofrecer, modificar, arreglar esa denuncia. Y la defensa solamente tiene esa ampliación de ley. Oye, y está el otro caso, Florentino, y me estoy extendiendo, pero hay mucho que hablar de este tema. Hace poco dimos a conocer el caso de la señora Berta Ruiz, que ella, siendo parte actora contra un fraude que le intentaron cometer en una notaría pública y en el Icresón, pues ella solicitaba actuaciones al Ministerio Público y no las hacían. Porque no querían, porque le decían, sí, la vamos a hacer, meses y meses y meses, y no actuaban porque los acusados eran funcionarios públicos. Y en el sentido contrario, actúan rápida y expeditamente porque pareciera que les pagan por cada persona que dejan en prisión preventiva. Me ha tocado asuntos donde yo soy la defensa, donde han judicializado en solamente 24 horas. ¿Cierto? Detención sin existir flagrancia, ojo. Es integración puesta y desde solicitud de la audiencia inicial ante el juez de control en solo 24 horas, desde el inicio de la carpeta hasta la vinculación a proceso, solo 24 horas. Sí. Con esa premura. Mucho que hablar, mucho que estudiar sobre este asunto, Florentino. Y nomás así, próximamente vamos a iniciar un proceso penal en contra del juzgado primero de lo civil de Ciudad de Hermosillo, precisamente por situaciones similares.
Esto es un adelanto. Famoso juez, no sé su nombre ahorita. Pero yo sí lo sé, porque yo sí lo conozco muy bien. Ahorita te digo. También yo tengo un asunto ahí, también se han portado ahí medio. Bueno. Muchas gracias, Florentino Vázquez. Muchas gracias por invitarnos. ¿Algún teléfono, alguna persona que quiera contactarte? ¿Dónde te podemos buscar, Florentino? Al 6621-610248, solamente vía WhatsApp. Ok, 6621 61 0248. 6621-610248. Nos vamos a sacar con el teléfono anotado por si hay alguien que nos quiera pedir información o contacto. Mándele un WhatsApp al abogado Florentino Vázquez Borja para que si tiene algún caso, algún asunto, créame que nadie lo va a defender como el licenciado Florentino.